Bien, jovencitos, ¿cómo están? Buenos días, primero y secundaria, salud único. Continuando las clases, hoy toca ver un tema muy interesante que es el mapa y la geopolítica en la historia. Un tema que muchos libros obvian, pero es importantísimo para conocer todo el transcurso de la historia. La música que escuchan es del compositor Richard Wagner. Se llama Los Maestros Cantores de Nuremberg. ¿Por qué he puesto esa música clásica? Porque Wagner representa un hito en la historia musical, como lo fue Mozart y Beethoven, y ambos, Mozart, Beethoven y Wagner, son europeos. Y Europa es la cuna de la civilización de Occidente, diferente al mundo de Oriente, que es lo que veremos hoy. Bajaré un poco la música para explicar la clase. Mapa y geopolítica en la historia. Que sea un poquito para que se vea como de música de fondo. Tenemos todo el mapa de Europa, de África, de Asia, de América y de Oceanía. Por si acaso esta clase no es de geografía, pero se vincula mucho a la geografía. Recuerden que la historia tiene dos elementos importantísimos. ¿Dónde fueron los hechos y cuándo fueron los hechos? Ya hemos hecho un tema de línea del tiempo, ¿se acuerdan? Y en ese tema de la línea del tiempo analizamos la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Inclusive le dejé una práctica que estamos revisando. ¿Ya? Ahora ya no vamos a ver el tiempo, sino el espacio. ¿Dónde fue? No hay historia si no hay un tiempo y no hay un espacio geográfico. Y el espacio geográfico tiene que ver con la geografía, pero a nivel de la historia, a nivel histórico, tiene que ver con la geopolítica. La geografía y la política juntos, y la historia, si te das cuenta, tiene mucho de geografía y de política. Por eso todo político debe saber de historia, de su país y del mundo, para hacer un buen gobierno. Si no, lo que sucede en muchos países, ¿no? Listo. Entonces, no se olviden, esta clase no es geografía, es una clase de historia, pero vamos a utilizar mucho la geografía como ciencia auxiliar que la clase pasada explicamos. Bien, vemos el mapa. Vamos a empezar con la madre tierra, ¿ya? Mucho ojo, voy a empezar con el continente de Occidente, como le dije, ¿no? La música clásica tiene que ver con Occidente. Occidente está representado por Europa. Luego le diré por qué Occidente es Europa. Entonces, de todo esto, ¿cuál es Europa? Porque siempre hay mucha confusión cuando analizamos el continente de Europa. Pues bien, Europa es pequeño en espacio geográfico, pero amplio en historia, en conocimiento. Este es Europa. Es más, lo voy a poner, ¿ya? Lo voy a poner. Todo este es Europa. Empieza por aquí, Portugal, España, y llega hasta las puertas de Rusia. Todo este es Europa. Por acá está Rusia, ¿no? Aquí empieza Rusia. Todo es Europa. Incluye esta isla llamado Inglaterra, que es una potencia mundial. Hoy Inglaterra está en el cuarto o quinto puesto a nivel mundial de industria, ¿no? A pesar de su crisis por lo que está pasando. El frente es Irlanda, ¿ya? Pero más que Irlanda, Inglaterra tiene mucha historia, como lo veremos en esta clase. Entonces, esta es Europa. Incluye la famosa botita, porque parece una bota, de Italia. Incluye esta isla que es Sicilia. La otra es Cerdeña, la otra es Córcega. ¿Ya? Incluye estos tres dedos, que es Noruega, Suecia, Finlandia. Incluye esto que parece un cachito, que es Dinamarca. Pero Europa principalmente tiene tres países que han contribuido mucho en la historia y que son, lo voy a poner con un punto, en otra ocasión hablaremos más, que son Francia, que es todo esto, Alemania y precisamente Inglaterra. También Italia, por supuesto, también España, también Rusia. Pero la historia, como lo veremos continuamente, principalmente está concentrado en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Bien, imaginariamente, digo imaginariamente porque eso puede cambiar, pero imaginariamente aquí se divide el mundo en dos. Entonces, si tú pasas esta línea imaginaria que existe, si este paso existe, si tú cruzas esta parte, entras a otro continente. Entonces, una vez más, ¿ya? Porque eso para mí es importantísimo. Toda esta parte es Europa. Toda esta parte es Europa. Pasas esta línea
y llegas al continente más grande del mundo, grande en tamaño, y en historia también, el continente de Asia. Un poquito de historia. Europa tiene el nombre de la hija de un rey que Zeus raptó. Europa, dice la mitología griega, vivía por aquí, Zeus la raptó, mitología griega, la llevó aquí, y Europa era una princesa que Zeus la sedujo, y sus hijos, uno de ellos fue Minos, de la cultura de Grecia, puso a Europa como, o por el nombre de su mamá, Europa, ¿no? Así cuenta la mitología. Entonces Europa es el nombre de una princesa. Listo. Asia, según los expertos, significa sol poniente. Recuerden que en geografía te explican que el sol aparece por aquí, ¿no? A Japón le llaman el país del sol naciente. Bueno, el sol aparece por aquí, por eso por aquí empiezan, como se dice, ¿no? El tiempo, por aquí se comienza el conteo. Entonces, como por aquí aparece el sol, Asia significa sol poniente. Todo esto es Asia, ¿ya? Todo esto es Asia. Se le puede hacer un contorno. Todo esto es Asia. Todo esto. Todo esto. Los países más importantes de Asia son en historia, recuerda que esto no es geografía, estamos en historia, geografía ya tu profesor te explicará con detalles lo más importante, ¿no? En historia son China, sabemos todo lo que está pasando, China, Corea, que tanto me preguntan, Corea, ¿qué es esto? Esto aquí, esta península es Corea, dividido en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué? ¿Cómo así? En su momento. Hay dos Coreas, ¿ya? Hay dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Del sur y del norte, ¿no? Que está aquí. Listo. Esta isla es Japón. Muchos confunden Japón con China, ¿no? Nada que ver. Este es Japón. Esto que parece más o menos una V, esta es la India. La India, que está en Asia también. Y esto que está cerca de África, pero no es Asia, este es el desierto de los árabes. Ahí está, el desierto de los árabes. Hay más pueblos, por supuesto, pero los que menciono son los pueblos más conocidos, vamos a decir, en la historia. Los árabes, o Arabia Saudita, India, China, Corea del Norte y del Sur, Japón, y una isla también grande llamado Indonesia. No tiene, en la historia universal no hablaremos mucho de esa isla, pero existe y tiene gran tamaño, ¿no? Compuesta por miles de islas. En la siguiente clase o en la otra vamos a ver que aquí apareció un resto fósil llamado el hombre de Java. Java es una isla de Indonesia. Tiene mucha historia de la aparición del hombre, ¿no? De la evolución del hombre. Listo, este es Asia, ¿ya? Mucho cuidado, porque si tú pasas y entras a este mundo, este ya es otro continente. Incluso la mitad de Indonesia ya pertenece a otro continente. Este continente es fácil de ubicarlo porque es el continente que está rodeado por el océano. Entonces se llama Oceanía. En la historia universal no vamos a hablar mucho de Oceanía, ¿ya? Como que no, su historia lo estudian esos países. La historia universal no estudia mucho a Oceanía. Lo que te decía hace rato, ¿no? Como que la historia se concentra principalmente en Europa. También en Oriente, pero más en Europa. Entonces, aquí está Oceanía. Su nombre lo dice, rodeado por el océano. El país más importante es Australia. ¿Ya? Que también hablaremos en todos estos años de que vamos a ver de historia, primero, segundo, tercero y continente, un poco de Australia, ¿no? Bien, entonces hasta aquí van tres continentes: Europa, Asia y Oceanía. Luego tenemos el continente donde va a aparecer el hombre. Ese tema lo veremos en la siguiente clase. El África, la cuna de la humanidad. Y en historia universal, en África, aparte de la aparición del hombre, vamos a estudiar, por ejemplo, la famosa cultura de Egipto, ¿no? Con todas sus pirámides. Y la cultura, estamos hablando de las culturas antiguas, ¿no? Cuando aparecieron las primeras civilizaciones. Y la famosa cultura de Cartago. Si no lo conoces, ya hablaremos de Cartago. Estas son las dos culturas más conocidas del África en el mundo antiguo. Entonces aquí están
los 4 continentes que están para este lado, ¿no? Del mundo: Europa, Asia, África y Oceanía. Ya les he dicho, una vez más repitiendo, Oceanía es toda esta parte de aquí, lo conforman Australia, lo conforma Nueva Zelanda, lo conforma una parte de Indonesia, una parte porque la otra pertenece a Asia, y una cantidad de islas de Polinesia y Melanesia. Ah, y acá está Tasmania, ¿no? Bien, Nueva Zelanda. Papúa Nueva Guinea, que también en historia universal casi no se estudia. Asia, que tiene gran cultura, muy antigua, los árabes con su religión, el Islam, lo vimos en el tiempo, Mahoma, la India con Buda, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón. Este conjunto de islas es Filipinas. Pues todos estos países, Filipinas, Indonesia, Corea del Sur, del Norte, Japón, China, India y los árabes, pertenecen a Asia, y Asia termina aquí, de aquí entras a Europa, o si vas a la inversa, de aquí sales de Europa y entras a Asia, y aquí termina Asia y entras al África. O a la inversa, sales del África y entras a Asia. Listo. Como quien dice, al frente tienes al gran continente de América, nuestro continente. América es un solo continente, no son 3, ese es un gran error. Entonces voy a ponerlo aquí, ¿ya? Obviamente estoy marcando la parte del Océano Pacífico, pero con la flecha para que no te confundas. Todo esto es América. Por su gran tamaño, América se divide en 3, eso lo sabemos, ¿no? América del Norte, América Central o Mesoamérica, y América del Sur o Sudamérica. Ahí está América. Los países más importantes son Estados Unidos, la primera potencia mundial, Canadá, dentro de las 10 más grandes potencias del mundo. Muchos se sorprenden que Canadá es de América, Canadá América, Estados Unidos, y más o menos por aquí termina Estados Unidos y empieza México, ¿no? Tiene su gran cultura, y el otro país con mucha historia y mucha cultura, mucha historia, es el nuestro. Por aquí está Perú. Por aquí está Perú, ¿no? Vamos a ver si hacemos el mapita de Perú, a ver si me sale, claro que sí. Aquí está el país, nuestro país de Perú, ¿no? La magia de Perú. Ahí está, Perú. Bien. Brasil también, que tiene mucha historia, no vamos a estudiar mucho, pero ahí está, ¿no? Brasil, con toda la inmensa selva. Bien, he aquí los 4 grandes o 5 grandes continentes: América 1, Europa 2, África 3, Asia 4, Oceanía 5. Listo. Antes de acabar esto, para hablar ya de la geopolítica, vamos a ver los océanos. Los océanos, como ustedes saben, toda esta parte son océanos. Los océanos tienes así que analizarlo, ¿ya? Aquí está el pulmón azul, lo estaba buscando. De los océanos, esta es el análisis. Aquí, imaginariamente, termina un océano que es el Océano Pacífico. Pacífico porque sus aguas son mansas, ¿no? Respecto al Océano Atlántico, que es todo eso. Cuando le saque la pizarra, en otra ocasión, cuando todo vuelva, ¿no?, a las clases normales, aunque parece que eso va a demorar, Océano Atlántico. Cuando les saque la pizarra y les pido ubicación, no se me encojan, por favor, con seguridad me dices: todo esto es el Océano Atlántico. Todo esto, eso es enorme. Imaginariamente termina aquí, pero más grande que el Océano Atlántico es el Océano Pacífico. No voy a mencionar al Ártico ni Antártico porque ahí no hay presencia humana, solo científicos, y como que la historia universal no se preocupa por Antártida y el Ártico. Eso lo ves en geografía, ¿ya? Por si acaso. Por si acaso. Bien, Océano Pacífico porque es tranquilo, Océano Atlántico porque es turbulento. Atlántico porque supuestamente por aquí estaba Atlas, ¿no?, cargando la Tierra. Y otra leyenda dice que no, que aquí estaba un continente que se hundió, ¿no? El continente de Atlántida. América se llama así por el famoso navegante que hizo un mapa, Américo Vespucio. África significa sin frío, con calor. Europa, ya le dije que es el nombre de una princesa. Asia, sol poniente. Y Oceanía significa rodeado por el océano. Volviendo con los océanos. Aquí imaginariamente termina el Océano Atlántico y empieza el Océano Índico.
¿Por qué le pusieron Índico? Porque la India fue el que más usó este océano. La India. Entonces, el océano de la India, porque la India fue la que más usó. Quiere decir que de esta parte de Asia, el pueblo más navegante fue, más que China, la India. ¿Ya? Por eso océano Índico. Bien, y una pregunta capciosa. Más o menos por acá termina el océano Índico. Y empieza, ¿qué océano? Entonces uso mi sentido común. La Tierra no es plana como la pizarra. En geografía te enseñan proyecciones del mapa. Ojo que los planetas no son planos. Esta es una proyección perfecta, pero tiene pequeños errores. Entonces, si la Tierra es redonda, ¿este qué océano sería? El de aquí, pues. Porque, me imagino, ¿no? Verdad, la Tierra es redonda. Entonces, este es el océano Pacífico. Que está acá. Bien. Ahora vamos a analizar a quién se le considera, a qué países se le considera Occidente y a qué países se le considera de Oriente. Eso es importantísimo en la historia. Ubico la división entre Europa y Asia. Acá está. En este análisis, Josito de primero, del África no te preocupes, ¿ya? Tú te preocupas de Europa y Asia. Lo demás cae por su propio peso y dice, sí, así tengo que analizar. Entonces, ubicas esto, lo partes en dos, ¿ya? He dicho que para este análisis del mapa, el África lo juntas con Asia. O si quieres lo excluyes y te concentras en Europa y Asia. Entonces, ¿qué dices? La flecha que empieza aquí y mira para este lado, todo este es el mundo de Occidente. Para eso recuerdas la clase de geografía. Entonces, Occidente. Occidente. Ya, vamos a recordar los puntos cardinales. A ver dónde hay espacio. Aquí hay espacio. ¿Se acuerdan los puntos cardinales? Norte, sur, oeste y el este. El norte es la zona septentrional. Eso lo ves en geografía, memorízalo. El sur es la parte austral o meridional. Y el oeste es la parte occidental. Y el este, oriental. Entonces, si le estoy preguntando que este es mi punto de referencia, todo esto es mi punto de referencia, es como si fuera el ombligo, acá está, del mundo. Entonces, si la flecha mira para allá, ¿qué es? Occidente. Cuando hablemos de Cristóbal Colón, que era un navegante genovés que lo contrató España, ¿qué le dijo Colón a la reina Isabel? Que la tierra era redonda, no se equivocó, y que viajando por Occidente da la vuelta y llega a Oriente. Entonces, desde Europa, todo esto incluye América, pertenece al mundo de Occidente. En estos momentos voy a poner países de importancia industrial que representan a Occidente, ¿ya? Del más importante hacia abajo, ¿no? Vamos a elegir unos 7 u 8 países. Estados Unidos, importante. Canadá, importante. España, importante. Francia, importante. Alemania, importante. Inglaterra, importante. Va 6. Italia, importante. Ya, va 7. Rusia, va 8. Ahora, el caso de Rusia es un caso curioso, porque está en Asia. ¿Por qué? Les explicaré hoy. Vamos a poner a Perú 9. Y 10 a Brasil. A Perú antes de Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué países representan a Occidente? ¿Qué países? Primero con el continente. Europa. Europa, flecha, representa a Occidente, ¿no? Por eso le llaman a Europa el viejo mundo, por tanta historia que tiene que contar. ¿Y qué mundo es? De Occidente. ¿Quién representa a Occidente? Lo he puesto por números. 1, por ejemplo, es Estados Unidos. ¿Cuánta historia tiene con su presidente Donald Trump? Controvertido, ¿no? Y el primer presidente George Washington. 2, Canadá, que tiene vínculos con Inglaterra. 2, Canadá. 3, aquí pusimos España, que parece que
el tema de los casos de la pandemia como que ya está en descenso, ¿no? 4, Francia. ¿Cuánta historia tiene para contar Francia? 5 es Alemania, está Alemania. Eso tú lo vas a memorizar. ¿Cuánta historia tiene para contar Alemania? 6, hemos elegido a Inglaterra. Inglaterra también golpeado por esta pandemia. Inglaterra, ojo que el inglés no nació en Estados Unidos, el inglés nació en Inglaterra, inglés. Y por acento, esto es cuando tú estudias el inglés, por acento se habla del inglés británico con mejor acento, el correcto, el del gentleman, y el inglés americano, no más comercial y todo eso. 7 es el país, aquí está, Italia, ¿no? La gotita, que también ha sido golpeado, ¿no? Italia fue cuna del Imperio Romano, es el orgullo del italiano. 8 hemos puesto a Rusia. Y es el momento de explicar por qué Rusia, si su cuerpo se encuentra en Asia, por qué es considerado un país europeo. Voy a explicaros eso. 9, nuestro Perú, que es de Occidente, es considerado de Occidente. Y 10, Brasil, ¿no? Que también es considerado de Occidente. Recuerda que el idioma que habla Brasil no es un idioma autóctono. El idioma que habla Brasil es un idioma europeo. En América, los idiomas oficiales que se hablan son europeos. No existe un idioma oficial, hablo de un idioma en primer lugar. ¿Por qué les dije eso? Y me dijeron, ¿no el quechua? Sí, pero nosotros normalmente nos ubicamos en castellano. Recuerda que mayoría manda. Y en América, todos los idiomas que hablamos principalmente son europeos. O castellano, español, portugués, inglés, francés. Incluso hay islas como Aruba que se habla, o el país de Surinam que se habla holandés. Bien. Entonces, ese es el mundo de Occidente. En Occidente no cuenta el África. Ahora, ¿por qué Rusia, si su cuerpo es todo esto? Rusia es todo esto, el país más grande del mundo. Todo esto es Rusia. Ya lo voy a poner de color azul. Si el cuerpo de Rusia se encuentra en Asia, ¿por qué se considera un país europeo? ¿Por qué? A ver, pone la flechita que señala que es de Europa. La respuesta no es complicado. Rusia se considera un país europeo porque su religión, el cristianismo, está vinculado a Europa. Su forma de vestir, sus costumbres, sus modales, hasta su idioma, está vinculado a los europeos. Entonces, como Rusia, su forma de pensar, su actitud, su tradición, se relaciona con Europa, por eso, por más que su cuerpo esté en Asia, sus costumbres, su forma de ver, ¿no? la historia, es occidental, ¿ya? Ese es un dato bien curioso. Quiere decir que no importa que su cuerpo esté en Asia, sino tiene que ver con su conducta, comportamiento, su forma de pensar, su forma de ver la historia. Considerado un país europeo. Explicado el caso de Rusia, Moscú. Bien, ahora veamos el otro mundo. Si esto es Occidente, ¿qué es Asia? ¿Qué es Asia? Entonces, otra vez planteo los puntos cardinales. Si oeste es Occidente, el este, ¿Asia qué es? El Oriente. Entonces, aquí pongo Oriente. ¿Y qué continente representa a Oriente? Asia. Así como Europa representa a Occidente, Asia lo representa Oriente. Acá está Europa, el viejo mundo. Aquí está Asia. Y vamos a hacer lo mismo a las culturas más importantes de Asia. Tenemos a China, tenemos a la India, tenemos a los árabes, tenemos a Corea, tenemos a Japón, vamos a poner Filipinas, vamos a poner Indonesia. Hay más pobres, por supuesto, ¿eh? Como Irán, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner Irán y vamos a poner Irak. Irak, que es cuna de la civilización. Entonces, Indonesia, acá está Irán, acá está Irak. Incluso el país que sufre una guerra, ¿no? Siria, está aquí. Siria. Esta es Turquía, ¿no? Turquía está en casi los dos, ¿no?
Turquía, en algunos llaman Eurasia, ¿no? Esta parte, Turquía. Listo, entonces vamos a poner las culturas de Asia. 1. China, con su gran historia, ¿no? Estamos cerca de ver la historia de China. Acá está, China. 2. India, famosa cultura donde nace el budismo. Nueva Delhi, su capital, ¿no? Ahora, no solo el budismo, el hinduismo también, ¿no? La reencarnación, creen mucho en China. 3 es el país de los árabes, principalmente Arabia Saudita, cuna del Islam, Arabia Saudita. 4 hemos puesto a Corea. Ahora, hay 2 Coreas. Corea del Norte, que es comunista, ya en otra ocasión se le explicará qué significa ser comunista, y el otro es Corea del Sur, que es capitalista, ¿no? Seúl, la tecnología. 6, Filipinas, ¿no? Golpeado por la pobreza, pero antes falta el 5. 5 es Japón, segunda potencia mundial, pero parece que pronto lo va a perder, ¿no? China quiere, aunque China ya lo desplazó económicamente. 6 es la potencia, bueno, no es potencia, es el país de Filipinas. No tiene mucha historia que contar en la historia universal Filipinas, ¿no? Su historia es más local. 7, Indonesia. También veremos poco de Indonesia. 7, Indonesia. 8 es Irán, socio de China y enemigo de Estados Unidos, ¿no? Por motivos geopolíticos, justamente. El petróleo de Irán, también golpeado por el coronavirus, ¿no? 9, la cuna de la civilización, de la cultura, Irak. Así como Perú, Caral, Chavín es cuna de la civilización en América, en Oriente existe Irak, Mesopotamia, los sumerios, asirios, caldeos, ya veremos esas fabulosas culturas. Y 10 es un país golpeado por la guerra, Siria también, con mucha historia antigua, ¿no? Y golpeado por la guerra. Bien, jóvenes, aquí vamos interrumpiendo la clase porque hasta aquí quería llegar. Hay mucha información para que lo dijeras y me regreso en la práctica, ¿ya? Y como síntesis, no se olviden que en este análisis el África no cuenta. Estamos acabando entonces el tema de el mapa y la geopolítica. Entonces, los famosos mundos de Oriente y Occidente, ¿no? Hay una leyenda muy antigua que señala que una señal del fin del mundo es cuando se enfrente Oriente y Occidente. Y qué curioso que Oriente, hoy su máximo representante es China, con su presidente Xi Jinping, y Occidente, Estados Unidos. Y ambos hoy están en una guerra comercial. Y sobre el tema de la pandemia se acusan, ¿no? China acusa a Estados Unidos de que los militares colocaron esa pandemia. Y Estados Unidos dice, no, ese es tu virus, ¿no? Hoy se sabe que el virus no tiene nacionalidad. No es la gripe Wuhan, no es la gripe China, es el COVID-19 o coronavirus. Entonces, miren, hasta el tema de las pandemias está vinculado con el mundo de Oriente y Occidente. Cualquier duda me pueden hacer preguntas en Cubicol sobre el tema, ¿ya? Entonces, hasta aquí la clase y nos vemos hasta la próxima, que es la hominización o evolución del hombre. Entonces, por favor, eso es importantísimo para próximas evaluaciones. Gracias y permiso.